Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase Ética en las Organizaciones, en la sesión número 12. Vamos a continuar repasando algunos puntos importantes que necesitamos en este sentido ya para aterrizar un proyecto, un programa de ética en las organizaciones. Hoy el tema que vamos a ver, como ya los últimos que veremos de la materia, son netamente ya prácticos, van a englobar todo lo que hemos platicado en la trayectoria de las sesiones y vamos a ver cómo en algunas circunstancias muy particulares las organizaciones necesitan poner a prueba este tipo de valorizaciones que estamos haciendo a través de la ética. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un startup y el startup o startup, ¿no? Dependiendo la lectura que le demos en español o en inglés, tiene que ver con cómo iniciar un proyecto, qué elementos tenemos que presentar cuando vamos a arrancar algo. Y en este caso lo vamos a enfocar directamente al desarrollo humano, al desarrollo ético, al desarrollo de valores que debemos de considerar en las organizaciones como un factor estratégico para poder hacer, para poder lograr, para poder consolidar los objetivos, las estrategias que nos hayan encomendado. Para ello hay que tener en cuenta, o vamos en este momento a tener en cuenta tres cosas muy importantes para poder analizar qué planeación y qué ejecución tiene que tener un startup para poder iniciar algo. Y para este sentido vamos a analizar lo siguiente. Toda planeación, toda estrategia tiene tres elementos fundamentales que las organizaciones deben de cumplir como requisito fundamental para poder tener éxito en lo que vamos a hacer. Y lo primero es que debemos de tener una estrategia basada en diferenciadores comerciales. En las empresas, principalmente, todas las estrategias van a contener una palabra que se llama ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva no es algo difícil de entender, es simplemente el hecho de ser diferenciadores con nuestras acciones en función a la competencia. ¿Qué cosas yo tengo diferentes que me hacen tener un mayor valor, ser más atractivo al momento de que me comparen con mi competencia? Por ejemplo, para ámbitos sociales o para ámbitos políticos o públicos, los diferenciadores tendrían que ser valores de servicio a la ciudadanía, valores que hagan diferente, no con mi competencia, sino con administraciones, con gestiones pasadas, para determinar que hay mayor beneficio, hay mayor atención sobre las situaciones que estoy llevando a cabo en mi administración. Entonces, el primer factor son ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas implican un grado de análisis, implican un grado de poner en marcha situaciones diferentes que me ayuden a dar un mejor servicio. El segundo elemento importante que hay que considerar es que mis decisiones, mi planeación tiene que ser sustentable. Y esta sustentabilidad se va a dar en función de también un sostenimiento. Las palabras sustentabilidad y la palabra sostenimiento tiene que ser primeramente algo que pueda hacerse, tanto económicamente haya los recursos como haya la infraestructura en la parte del sostenimiento, y lo sustentable es algo que va a perdurar en el tiempo. O sea, mis decisiones tienen que ser enfocadas a largo plazo. Una decisión, una implementación, un cambio que yo tenga que implementar en mis organizaciones de carácter privado, público, social, tendrían que ser pensadas a largo plazo. Entonces aquí empezamos a ver cómo los elementos van cumpliendo una característica primordial, que es hablar que una estrategia tiene que tener una ventaja competitiva, tiene que ser sustentable, o sea, tiene que ser pensado que esa acción es a largo plazo. Las acciones a corto plazo no podríamos considerarlas de manera directa una estrategia como tal, hablándote de semántica en la definición. Principalmente serían situaciones de contingencia.
pero una estrategia te va a implicar un rumbo a largo plazo, te va a trazar un camino a largo plazo para poder llegar a resolver este problema. Entonces estamos entrando en esta introducción para poder entender qué elementos van también a jugar una parte importante cuando estemos planeando las actividades que vamos a hacer. Y por último, tienen que estar rodeadas o tienen que estar tus estrategias acompañadas y acobijadas de un código de ética. ¿Por qué de un código de ética? Porque tenemos que tener claro que la manera en que nos vamos a conducir, teniendo en cuenta que son actividades para el largo plazo y que son diferenciadores que estamos haciendo en el mercado, tendrían que hacerse de acuerdo a los valores, a los códigos de conducta que estamos nosotros planteando como parte de la estrategia global de que sería la manera de éxito de llegar. Y esto es muy importante porque entonces estaremos cobijando misión, visión y valores. Estos tres elementos los vemos integrados a esta estrategia de formar la estrategia, más bien dicho. Entonces, tenemos estos tres elementos, tenemos estos tres condicionantes que en la empresa hay y como antecedente nos van a ayudar para poder empezar a generar nuestro startup que vamos a utilizar particularmente para el desarrollo de situaciones éticas. Bien, vamos a iniciar, quiero que veas esta imagen que está en el slide, que está en la pantalla, y quiero que veas cómo hay una reunión ejecutiva en donde los compañeros están trabajando, están conviviendo, están comiendo una pizza, porque pues a lo mejor están en un horario, su junta a lo mejor probablemente se extendió y empezaron a abarcar horarios de comida y bueno, pues el jefe dijo traigan unas pizzas y seguimos trabajando. El ambiente y el ánimo se ve relajado, se ven contentos, están trabajando. La parte importante del startup es que nosotros tenemos a través de nuestras acciones y de nuestras propuestas éticas, no se nos debe de olvidar que el ambiente laboral, que la identidad que hay entre lo que cree cada individuo a lo que cree cómo desarrollarse en la empresa, tarde o temprano tienen que tener una unidad, tienen que tener semejanza, pero lo importante es que el trabajo, las áreas laborales, tienen que estar desarrolladas en un ambiente agradable. Y para ello tenemos que poner en marcha un plan que nos permita que trabajen de manera agradable, que trabajen de manera profesional y que también sea un desarrollo humano parte de la empresa en lo que están haciendo. Entonces, parte de la introducción es que cuando vamos a lanzar nuestro startup, siempre es una tarea delicada porque hay que hacer una planeación como ya lo estuvimos platicando y hay que tratar de poner en marcha, ya sea vamos a arrancar un negocio o vamos a arrancar cualquier tipo de organización, al momento de arrancarlo, bueno, pues tenemos que introducir también dentro de la planeación, dentro del business plan, cuáles van a ser los factores que determinen el éxito desde el punto de vista ético. ¿Por qué ético? Porque hay un estilo de dirección, hay una forma de posicionar las empresas, hay una forma particular que la compañía va a tener como credo, como creencia, para poder afrontar la participación en el mercado. Entonces, como cada empresa es diferente, podemos trabajar procesos similares, pero la visión es única del director. Las personas son únicas, no son irrepetibles. Entonces, generan, ¿no?, códigos de conducta muy particulares, como ya hemos visto en clases anteriores, que a veces le dan más peso a ciertos valores. Entonces, a la hora de que va a entrar la empresa o el nuevo proyecto se va a posicionar, el startup tiene una serie de recomendaciones que tú tienes que tomar en cuenta para que sirvan como pilares, como base, posiblemente del inicio de un código de conducta o de una política de procesos en la cual se va a basar la toma de decisiones posteriores, premios y sanciones, ¿por qué no decirlo? Y bien, para ello, en un sentido común, vamos a poner un ejemplo. Si fuera una empresa, estamos dándole obviamente una
una tendencia en el ejemplo hacia las empresas. Por ejemplo, en la empresa tendríamos dos factores éticos súper importantes que manifestar. Y en ese sentido sería cómo es el flujo de efectivo en la empresa, cómo manejar el dinero. Es un tema ético y es un tema fundamental y es un tema prioritario. Cómo manejar el dinero en la empresa. Entonces, los primeros que deberíamos de tener como políticas de trabajo en esta función sería el área de finanzas posiblemente. Tener una transparencia y ser muy claros en el manejo del capital. Y la otra parte sería, ¿qué pasa con ese feedback que tenemos con los clientes? ¿Qué pasa con esa atención al cliente? Cuando hablo de feedback, hablo de una retroalimentación del mercado. ¿Cómo hacemos que nuestro negocio va a crecer si no atendemos a nuestros clientes? No los escuchamos, no sabemos su actualización, no sabemos cómo están recibiendo nuestro producto. Y en este caso, serían también aquí ya un factor, hablando de ética directamente, enfocado a las áreas de atención a clientes, enfocado al área de ventas, enfocado al área de marketing. Entonces, como te puedes dar cuenta, son dos factores importantes que de manera inmediata ponen una política de manejo, ponen una atención del director general sobre factores de éxito que determinen su negocio. Atención al cliente, conocimiento del mercado como factor de un buen comportamiento, políticas claras, y por otro lado con el manejo del dinero, cuánto vendí, cuánto ingresó, quién me pagó, quién me debe, y al final, cómo es esa distribución de riqueza que se tiene para seguir trabajando. Te voy a poner un ejemplo en ese sentido. En una empresa, en una ocasión, el área de ventas, la política y el procedimiento es que los vendedores también cobraban. Era una empresa que se dedicaba a distribuir productos masivos de línea blanca y obviamente pues tenían muchos clientes en el interior de la República. Y los vendedores obviamente pues viajaban, tenían el automóvil de la empresa y podían inclusive hasta semanas por esta situación de andar viajando con las ventas, visitando clientes. Y entonces el director comercial determinó dentro de la política de trabajo, porque el director general no había determinado precisamente un startup ético. O sea, cuando al final del día pues tienes que por la naturalidad del trabajo comenzar a tener que poner reglas, porque las reglas te van a ayudar a mantener el orden y el control en el trabajo. Entonces el director comercial determinó que los propios vendedores ejercieran la cobranza en efectivo, porque muchos de sus clientes pagaban en efectivo, no estaban en sus puntos ellos de venta, entonces muy pocos pagaban con transferencias bancarias o con cheques, la mayoría pagaba en efectivo. Esto determinó que algunos de los vendedores se hicieran autopréstamos, por ejemplo, mencionando que el cliente aún no pagaba de manera completa. Como no había un área de cobranza, pues completamente la realidad era que al cliente le creías, perdón, al vendedor le creías que el cliente aún no pagaba. Porque finalmente el director comercial no tenía el tiempo de estar hablándole a todos los clientes y preguntarle si ya había pagado. Entonces, lo único que hacían es que pues, le hacían un balance ahí al vendedor, pues tus clientes llevan este monto ya de dinero y pues has ingresado a la empresa tanto, hay una diferencia, necesitamos que los clientes paguen. Y resulta ser que, bueno, pues había vendedores que se estuvieron financiando de la empresa en este sentido muchos años. Y particularmente una persona lo hizo ya a un nivel más grave, en el cual ni siquiera pagaba lo que tomaba prestado, que eso era ya más grave. Entonces llegó un punto en donde la deuda fue creciendo de tal manera con ciertos clientes que por fin se le prendió el foco al director comercial, pide apoyo a la dirección general después de enfrentar el problema. Aquí cabe hacer mención que hay muchas personas que no planean, o sea, que ven como un gasto hacer este tipo de inversiones y se esperan hasta que reviente el problema. Pero el riesgo que lleva eso es que puede que ya no te paguen. Y entonces, como ya tenía el problema muy avanzado, porque pues no pagaban, y entonces él empezó a pensar primero mal del cliente, de que por la crisis, por la situación no pagaba.
Y entonces el director general toma la decisión de contratar a 2 personas para hacer un área de cobranza. Y estas personas, su primera misión es hablar con los clientes y tener un estatus de su saldo y solicitar el pago restante. Y empezaron a encontrar que muchos ya habían pagado. Y entonces cuando ya habían pagado, lo que le solicitaban a los clientes era algún tipo de comprobante, porque tenían que haber dejado recibos, tenían que haber hecho alguna declaración del pago, y lo tenían porque los vendedores lo hacían. Hubo un problema con las personas que no lo tenían, porque había personas que pagaban en efectivo y sobre la factura o el recibo que les daban, marcaban que ya estaba pagado. Pero había personas que no, o sea, la verdad hay personas que reciben la mercancía, pagan en efectivo y sale bye, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos, estas posiciones que te van pasando en la vida, van implicando de que haya alguien atrás que ya tenga la experiencia, que ya lo haya vivido y decir, bueno, ¿cómo hacemos o cómo lo normamos? ¿Cómo hacemos un procedimiento claro, ¿no? Y le vamos a llamar ético, para que estas situaciones no pasen? Bueno, conclusión, los clientes pudieron comprobar que ya habían pagado y muchos vendedores los tuvieron que despedir y uno acabó en la cárcel. ¿Por qué acabó en la cárcel? Porque debía mucho dinero. Y finalmente la empresa no se tocó el corazón para darle una oportunidad de pagar. Hubo vendedores que tuvieron que entregar sus automóviles, otros tuvieron que, les tomaron en cuenta cosas de su casa, pero hubo uno en particular que no pagó y debía mucho y acabó en la cárcel. Entonces son temas delicados que finalmente acaban en una tragedia. Pero lo importante del análisis que estamos haciendo nosotros aquí es que se pudo haber evitado, porque al final la empresa pierde por mandar a sus empleados a la cárcel, por así decirlo, porque es un negocio. Entonces al final el no ser como puntual en ese tipo de procesos también implicó que la empresa perdiera dinero y perdiera clientes, perdiera vendedores, o sea, pierde todo el mundo. Entonces, parte importante es qué podemos recomendar a la empresa para que podamos empezar a trabajar esto. Vamos a continuar y en la siguiente lámina vamos a hacer, obviamente aquí, énfasis en lo siguiente. Otros detalles que hay que tener en cuenta para terminar bien y empezar nuestro startup, antes de tiempo, consiste en considerar diferentes fuentes de potencial competitivo. Tener un plan para destacar entre lo que pasa en el mercado, le llamamos ruido del mercado, lo que pasa. Pues hay que tener también en cuenta quiénes van a ser mis clientes, qué posibles clientes puedo tener, y la dedicación de tiempo y esfuerzo en seleccionar y probar un modelo de negocio efectivo. Que era parte de lo que estábamos comentando de la recomendación que yo te hacía. Si vas a iniciar un negocio, si vas a iniciar un proyecto, pues tenemos que hacer un análisis de cómo vamos a entrar, cuál va a ser nuestra ventaja competitiva, qué acciones sustentables a lo largo del tiempo vamos a hacer y qué conducta, qué estilo, qué forma de ser vamos a tener. Y con esto te estoy diciendo estas 3 situaciones que tendríamos que tener en cuenta para arrancar cualquier cosa. Ahora, vamos a hacer una pregunta. Dice, ¿te has preguntado alguna vez cómo un nuevo empresario, por ejemplo, sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo correcto? Digamos, si nunca ha puesto nada o su experiencia como empresario ha sido limitada, o inclusive cuando tiene experiencia, cada situación pudiese ser diferente. Y en esa diferencia es cómo determina qué es lo correcto y qué sería lo incorrecto. La mayoría de los expertos creen que la esencia de hacer lo correcto es precisamente tener fuertes convicciones éticas, tus valores, y que eso va a determinar tu propio estilo. Algo que ya hemos platicado y que estamos conscientes de ello. Traduciendo esto en un valor de negocio, un estudio que realizó el doctor Whitten en Worldwide llegó a la conclusión de que el 80% de los clientes aún van a basar una buena parte de su decisión de compra en la percepción ética de la firma. Cuando hablamos de la percepción ética, implica muchos factores. El marketing juega una parte importante en la comunicación, en la imagen, en las percepciones que estamos dando de nuestros servicios o de nuestros productos.
Y obviamente tratan de identificar en este concepto de humano qué podría ser agradable para una persona, qué escenarios te hacen sentir cómodo para poder adquirir algo. Y esos escenarios y esa facilidad que estamos buscando tener como empresas para poder traducirlo en un posicionamiento de un producto o un servicio, tiene que ver con que tu percepción sea de alguien profesional, sea alguien serio, sea alguien correcto, sea lo que yo busco. ¿Qué busca una persona? Y cuando estamos pensando qué busca una persona, tenemos que entender que va a ser calidad, va a ser un buen precio, pero en esencia también busca una empatía y estar en ambientes que sean favorables para él. Entonces aquí el marketing y la comunicación juegan un papel importante porque ellos construyen esa comunicación, pero la esencia real de ti es ver si lo puedes cumplir, porque yo tengo la imagen de que eres una persona seria, pero la realidad es que no te conduces con seriedad. Entonces el contexto del análisis, es importante criticar las organizaciones donde no se lleva a cabo porque están desaprovechando todo lo que posiblemente la imagen y el marketing les está dando. Obviamente la conclusión a la que llegaron en este sentido es que la percepción de una persona para comprar tiene muy en el fondo valores éticos en el sentido de hablar de calidad, hablar de que es una empresa seria, hablar de que es un producto bien hecho, que es un producto que no me va a defraudar. ¿Cuántas personas en los últimos meses, te hago la pregunta, tú haces este análisis, cuántas personas que tú conoces podrías preguntarles, oiga, ¿cuántos productos le vendieron en estos últimos meses? Y la respuesta de las personas te van a decir, no, momentito, a mí nadie me vendió nada, yo lo compré, a mí me gustó, pero la realidad es que la mayoría recibió una influencia de venta. ¿A qué se refiere de venta? De que posiblemente no tenía en ese momento la concepción de comprar el producto, sino hubo un atractor, hubo algo que lo jaló. Puede haber sido un vendedor silencioso en el anaquel o puede haber sido un vendedor. Pero ¿cuántas personas podrían reconocer? Yo traigo esta pluma que compré porque me la vendieron. Nadie dice eso. Todo el mundo dice, esta la compré yo porque me gustó, porque yo decidí la compra. Aunque haya sido completamente diferente. Entonces, en este concepto y en esta relación, por eso los valores juegan un papel importante, porque dicen, yo asumo que es como yo quise, como yo quiero, como a mí me gusta, aunque haya sido una influencia. Entonces tiene que ver también con ese sentido esta parte que estamos platicando. Entonces la ética se va a definir generalmente como un conjunto de normas sociales que abarcan pues las de la comunidad, las de la moral, y bueno, pues finalmente la opinión de la mayoría de las gentes, de acuerdo a las experiencias como han vivido, es como van formando su criterio. Bueno, vamos a entrar a las recomendaciones. La primera recomendación para poder ser un startup en el momento de que esté iniciando un negocio, en el momento que esté iniciando un proyecto y nosotros somos partícipes, es que hay que comunicar los valores que se decidieron junto con los objetivos del negocio. Van de la mano. ¿Cuáles son los objetivos que la empresa dispone para poder hacer cumplir su función en la sociedad? Las empresas tienen una función en la sociedad. Son públicas, resuelven un problema y por resolver ese problema te pagan. Cubren una necesidad, por cubrir esa necesidad te pagan. Ese es el objetivo de las empresas. Entonces las empresas, como posiblemente otro tipo de organizaciones, tienen que tener claro qué objetivos quieren. Pero a la par de sus objetivos y con no menos importancia, tendríamos que comunicar nuestros valores, nuestro estilo, nuestra forma de ser, de cómo nos conducimos. Hacer lo correcto para el negocio comienza con la definición de los valores fundamentales del negocio, que esa escala de valores ya te va a tocar a ti construirla en función a qué sería lo primordial para ti.
A continuación, hay que crear los objetivos del negocio para hacer frente a las pocas cuestiones críticas y las oportunidades del negocio que se va a enfrentar. Para ser eficaz la comunicación, tiene que ser bidireccional, continuo, siempre tiene que haber comunicación. Para mantenerlo correcto, como lo top of mind, para que todos los miembros del equipo lo conozcan. Obviamente, si tú quieres influir, cuando hablamos top of mind, es que sea lo primero que haya en nuestra forma de pensar, es que tiene que ser una comunicación constante. ¿Quieres que tu personal sea ético, actúe de manera correcta? Todos los días, de momento, hay que recordárselo. ¿Y por qué hay que recordárselo? Porque no nada más con un simple curso, con una simple plática del director, del gerente, del supervisor, nos garantiza que ellos están comprometidos a ese cambio, que están comprometidos a esa forma de trabajar. Entonces tiene que ser algo que se haga constante, que lo puedan ver, que sea una realidad, ¿no? Yo pido que sean honestos y yo como dueño no lo soy. Pido que sean puntuales y yo no lo soy. Entonces, tiene que haber también esa direccionalidad, también a ti ya te involucra un compromiso para poder resolver las situaciones. Entonces, es importante la comunicación. Entonces, lo primero es comunicar objetivos y valores. ¿Qué pasa si comunicas objetivos y no hay valores? Cada quien podrá llegar al objetivo de la manera que crea correcta. ¿Qué pasa si hay valores y no hay objetivo? Pues sí, sabemos cómo actuar, pero no tenemos un rumbo claro de a dónde ir y ver y comprobar cómo esos valores me van a ayudar cómo me ayudan a llegar a mis resultados. Y cuando la gente empieza a ver que pasa el milagro, entonces hay un convencimiento ya más profundo. La siguiente recomendación es alinear a la organización hacia los valores y los objetivos. Primero es tener una comunicación en este sentido de valores y objetivos. Y la otra es que vamos a alinear todos los esfuerzos de la empresa hacia esas dos cosas. Hay que asegurarse que todos estén en la misma línea. Vivir en valores y enfocar y ejecutar las metas. Tomar decisiones difíciles para asegurarse de que va a haber éxito y hay una rentabilidad en el negocio. O sea, las decisiones difíciles es que finalmente hay que orientar al objetivo las decisiones. ¿Por qué? Porque buscamos cumplimiento de metas, buscamos rentabilidad para poder continuar operando, para darle ganancias a los socios y pagar los sueldos a los empleados. Y ser una opción seria de crecimiento y de vida para cualquier persona que labore en la organización. Pero tenemos que alinearlo, porque al momento de tomar decisiones difíciles, ¿cómo podríamos determinar qué sería una decisión difícil y cuál no? Bueno, una decisión difícil es, por ejemplo, cerrar un área, por ejemplo, no invertir en algo que pudiese perjudicar y que corras a una persona, o que limites el crecimiento de un área, porque tendrías que alinear a los... Porque si tú mantienes eso, desalineas. Les voy a contar un caso que un día pasó. Y me parece que ya lo había contado, pero en este momento me está traicionando la memoria si fue en esta clase. Pero si no, de todas formas, pues se lo vuelven a chutar. Lo importante es que cuando hablamos de alineación, te vas a enfrentar a una situación que tiene que ver con esta polémica que va a haber ya con el dinero. En las farmacias similares, cuando iniciaron el proceso de expansión, que fue un proceso muy bien planeado y que fue un proceso táctico, atendiendo un mercado concreto, pues empezaron a aventar una serie de servicios en las farmacias. Farmacias que cuando iniciaron en su primera etapa fueron 1000 farmacias a nivel nacional en menos de 2-3 años. O sea, fue un crecimiento exponencial. Actualmente no sé cuántas tengan, pero deben de tener mucho más porque obviamente pues ya están hasta en Latinoamérica. Bien, en ese sentido, ¿qué ofrecieron a sus clientes? Bueno, el resultado de los objetivos de ir
ingresando muchas atenciones a los usuarios, acabó en que hoy tienen consultorios con atención médica de 20 pesos, ¿no? O sea, son cosas revolucionarias en cierto sentido porque nadie lo había hecho y finalmente todas las demás farmacias lo tuvieron que hacer y la ley se tuvo que... O sea, ellos se agarraron de la ley porque la ley ya pedía la receta médica, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de todas estas situaciones y servicios que dan, que si compras más de 100 pesos tienes derecho a un atún, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, o sea, ya tienen su rollo ese populacho, ¿no? Pero algo importante que tienen es que tienen una línea de atención psicológica. Es un 01800 en donde tienen un call center de atención psicológica. 24 horas, 365 días. Entonces, hacer un call center con médicos, psicólogos que dan esa atención, pues es una lana, ¿eh? Y bueno, lo tomaron ese punto para ponerlo en la mesa de consejo y decirle a don Víctor, señor, pues dentro de las acciones nuevas que vamos a emprender, pues vamos a hacer esto, pero dentro de las acciones que tenemos que dar de baja es lo de la línea, la cinisicóloga, ¿no? Que está ahí en las farmacias, porque el costo que representa mantener este servicio es de tanto versus, ¿no? Las personas que estamos atendiendo no es negocio. Son muy pocas, la gente no se mete, la gente no le llamó la atención. La realidad es que fue un fracaso. Entonces estamos ya considerando liquidar este tema. Y entonces don Víctor alineó sus valores, alineó los objetivos a la decisión y lo ponderó sobre lo económico. Ojo, nada más lo puede hacer él, porque es el dueño. Si fuera un director, pues lo más seguro es que tendrían que desaparecerlo porque tendría que versus ir a lo económico, porque si no te corren, Entonces aquí nada más hago mención que nada más puede él, porque pues, es el dueño. Y él dijo, ¿cuántas personas estamos atendiendo? Pues mira, esta semana, si a lo mucho te metieron 2 personas, fueron demasiados, o sea, la gente ahí se está aburriendo. Y don Víctor dijo, bueno, así sea una persona, ese servicio se mantiene. Porque los valores de la empresa y la situación de responsabilidad social que yo tengo es dar esos servicios, porque si un día puedo salvar una vida, para eso está eso. Tan tan, se mantiene. Entonces, como tú puedes darte cuenta, te vas a enfrentar a situaciones difíciles de toma de decisiones. Y entonces tú ya sabrás si lo cargas a lo económico. Y no fue mal resultado, porque con el tiempo empezaron a darle atención, empezaron a tener más clientes, le faltaba tiempo de madurar. No le falló a don Víctor. Pero finalmente también se pudo haber dado de baja, o sea, por eso depende de las circunstancias. Es un ejemplo, pero que de algún momento pues hay que tomar una decisión de qué puede ser lo correcto. Siguiente recomendación. La siguiente recomendación va a estribar en que hay que administrar las prioridades en el corto plazo, para así dejar lo importante, lo trascendental a largo plazo. ¿Te acuerdas que te dije que una característica importante es la sustentabilidad, es pensar a largo plazo? Pues cuando estás administrando vas a enfrentarte también, y parte importante de las empresas, qué es lo urgente, qué es lo prioritario, qué es lo importante y qué es lo que no debes de dejar de hacer. Y son situaciones diferentes. Y entonces aquí podemos ver que las personas deben de manejar sus responsabilidades personales y laborales para que haya un equilibrio en estas prioridades. Dar prioridad es restringir a lo mejor algo en ese momento. Entonces lo importante también es que haga una diferencia qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo prioritario y qué es lo que no se debe de dejar de hacer. Son cosas diferentes y tú tendrás en el día a día que ir tomando decisiones, irlo haciendo. Cuando haya una duda, recurre a los valores. Siguiente recomendación. Trata de vencer. No cumplir con los estándares de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener ambición en la vida. Para poder crecer hay que tener ambición en el sentido estricto y de la parte controlada y positiva del asunto, es que hay que crecer. Fíjate bien,
Cuando Pepsi está haciendo sus estrategias de mercadotecnia, no creo que en ese búnker creativo donde se juntan, la primera situación que pongan en la mesa es decir, ¿y qué estará haciendo Coca-Cola? ¿O qué estará haciendo Big Cola? ¿O cuál va a ser la reacción de Coca? ¿No? Pues claro que no. Tienes que vencer el estándar. Tienes que pensar en hacer las cosas mejor que el estándar de la industria. En la educación pasa lo mismo. Y yo siempre se lo digo a mis estudiantes de aula, no los virtuales, es la primera vez que te lo voy a decir. Si tú tienes mentalidad del montón, vas a dar resultados y vas a tener una vida del montón. ¿Por qué? Excepto que te saques la lotería, pero ¿por qué? Porque al final del día, si tú quieres ser más, quieres sobresalir, quieres ser extraordinario, ser más de lo ordinario, tienes que trabajar y tienes que hacerlo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que finalmente las empresas y las personas tenemos el mismo comportamiento de ambición en el sentido de crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Haciendo las cosas mejor. No quiero ser del montón, quiero ser diferente porque yo soy más sensible, yo entiendo más, puedo hacer productos de mayor calidad, pero eso es cultural. En las palabras es bien bonito, pero ya llevarlo a hacer. Oigan, chavos, van a hacer una tarea extra. Ay, ¿por qué? Si eso no me va a evaluar. No, pero pues espérame tantito, yo trabajo, tengo una familia, pues ¿qué quieres que estudie? La neta, ¿eh? Entonces, ese tipo de situaciones nos pasan. Porque uno exige y entonces es cuando, espérame, o sea, pero me vas a pagar más, ¿verdad? Oye, pero, híjole, eso implica que piensen, ¿no? Y a veces no están allá porque no te estoy explotando, no te estoy haciendo hacer fuera de, es como si ya habíamos hablado de las juntas de trabajo. Vamos a tener una junta y necesito ideas de cómo resolver el problema. Callados, nadie sabe nada, nadie sabe cómo. Es ahí a lo que me refiero. Entonces hay que tener esa agresividad, en el buen sentido, de ser más de lo normal. Y obviamente eso implica también valores éticos porque el querer ser más que los demás debe de tener mucho cuidado de no caer en cuestiones corruptas o malos comportamientos. Siguiente recomendación es crear y ganar a través del trabajo en equipo. Ojo, esto tú lo vas a oír en muchos lados y más en este perfil de materias y de trabajo. Trabaja en equipo. Pero ciertamente es que la ética, los valores, los códigos de conducta se dan en equipo. No se dan de manera individual en la implementación. Cada uno tiene su valor, cada uno tiene su código de conducta, cada uno cree. Pero para que realmente la empresa lo implemente, tiene que ser a través de un equipo que lo crea. Si yo contraté a mis directores, a mis gerentes, créanme que hay una muy fuerte valoración sobre sus valores que lo que yo crea para poderlo invitar a trabajar conmigo. Porque para mí es muy importante porque ellos son los fieles transmisores de cómo se va a conducir y qué personalidad va a tomar la empresa a través de sus directores. Hay personas que no están al pendiente de su negocio y ponen a una persona que es visceral, que sus valores son completamente enfocados a llegar al objetivo, cueste lo que cueste. Aguas, hay riesgo. No quiero decir que no hay que pensar en el dinero, pues una empresa se hizo para ganar dinero, pero de manera equilibrada. Hay un mercado, hay un coto de mercado, un pedazo de participación, hay un crecimiento, es claro cuánto se crece, pero es madurez, no nada más es decir, pues mañana me hago millonario y cuésteme lo que cueste y como diga el presidente de la República, haya sido como haya sido. No, eso no es así. Entonces, tú dejas el negocio y pones un perro a que te lo cuide, ¿no? Pues el perro muerde. Pero eso es lo que quiere el dueño, esos son los valores que transmite el dueño. Entonces, pues no, a lo mejor yo no participaré en una empresa así, por más fuerte que esté la necesidad.
Porque te está comprobado que muchas personas han acabado en la cárcel porque no tienen trabajo. Y llega a tal grado su necesidad y su desesperación que acaban haciendo las cosas mal. Y no hay pretexto para hacer las cosas mal. Siguiente recomendación, mírate a ti mismo desde la perspectiva del cliente. Obviamente aquí estamos hablando de empatía. Lo correcto es que cada líder de negocio, para todos los clientes, valore y se den cuenta de la importancia de la construcción del negocio a través de la comunicación con los clientes. Su apreciación de los clientes es centrarse en la entrega del valor que para ellos tiene como prerequisito para la satisfacción de la necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué sentía tu cliente? ¿Cómo está tu cliente? ¿Cómo está usando el producto? ¿Cómo va el tema de las garantías? ¿Cómo va el tema de las quejas? ¿Se están atendiendo? ¿Qué tipo de queja es la más común? Actualmente al hacer negocio, mucha gente piensa en irse a embriagar, darle participación de tu negocio al comprador y con eso garantizamos. Pues la realidad es que así se hacen los negocios. O sea, no voy a decir que está mal, así se hacen. Pero llega un punto en el cual una empresa puede quebrar por esa situación, porque el día que ya no te quieran comprar, el día que cambien a esa persona, pues corremos el riesgo de que quiebre la empresa. ¿Y cuántas empresas no han quebrado así? Un montón, no. Pero la atención al cliente es un factor de éxito. El 80% de las empresas están consideradas en que son pymes, pequeñas y medianas empresas. Inclusive entrarían las micro, los comerciantes. Ellos son el factor fundamental en la economía en el mundo, porque son la mayoría. Pues deja y te digo, para que te espantes, que es donde menos se aplica ética, donde menos se aplican conocimientos, valores, resultados positivos. Es donde hay más corrupción. Por eso la economía y las empresas hay este problema. Porque imagínate si cada una de las microempresas en el mundo aportara un cambio para ser más éticos cada día, mejora la economía. Entonces, el entender al cliente también tiene que ver con tus procesos, tus creencias. Siguiente recomendación, tiene que haber un equilibrio entre tu vida y el trabajo, ¿no? Es importante entender esto porque somos personas íntegras y que difícilmente vas a tener una dualidad de forma de ser, que pudiese darse el caso, pero todos estamos en el negocio para tener éxito. Es importante tener en cuenta que cuando uno va a una empresa es para ser exitoso, para aportar algo, para ganar algo. Entonces, piensa si eso en tu empresa, en la organización en donde estás, está pasando. ¿Se sienten de éxito tus empleados? ¿O se sienten eso, empleados en donde es mejor ser capataz o es como si fueras un conquistador y en donde yo hago y ustedes obedecen? ¿Tu gente se siente de éxito? Porque no nada más es decir que es exitoso el dueño. ¿Qué onda con tu gente? ¿No? Otra manera de enviar un fuerte mensaje sobre hacer lo correcto es dar un paso al espinoso tema de la calidad de vida. ¿Cómo anda la calidad de vida de tus empleados? ¿Cómo anda la calidad de vida tuya? En la salud, en la familia. Eso es importantísimo. Porque a veces tenemos empleados que son frustrados en su casa. No saben llevar una familia. Tienen muchos problemas porque sus creencias son diferentes. Pues ¿cómo esperas que hagan equipo en la empresa? ¿Cómo esperas que hagan resultados armoniosos si en el fondo en su vida tienen muchos problemas? Entonces, buscamos gente exitosa y esos filtros se ven en recursos humanos. Dado que el comportamiento ético es la base, los rasgos de fomentar esta siempre debe ser buscado y cultivado. Estos rasgos incluyen el día a día, la conciencia del trabajo, pues claro, porque afecta todos los días. Hay que asegurar que todo el mundo esté unido, sintiendo un imperativo común de hacer lo correcto y tomar las decisiones correctas. Así que no asuma que hacer lo correcto es algo natural y no requiere de ningún esfuerzo. Obvio, hacer lo correcto implica pensar, implica analizarlo, implica creer que estás haciendo bien, no es algo que se da natural. Sin embargo, la evidencia indica que una nueva empresa
que constantemente hace lo correcto, tiene una ventaja competitiva y una mayor tasa de éxito. Está listo y dispuesto a ser el modelo a seguir para que la ética de su equipo y de su empresa. Obvio, si estamos iniciando algo, iniciémoslo bien. Y la realidad es que la tendencia es que cuando tú inicias algo y lo inicias bien, te va bien. Cuando tienes a un hijo nuevo por primera vez y lo ves, la ilusión de todos los padres es que le vaya bien a ese hijo, que le vaya bien, que sea diferente, que no sufra y que haga las cosas bien y lo educas, ¿no? Ya con el paso del tiempo lo vas educando. Pues pasa lo mismo con la empresa, hay que ir educando a la empresa como fuera un hijo. Y en ese sentido, la garantía de que haya buenos resultados, que sea una persona exitosa, que enfrente los problemas de manera diferente, es una realidad. Bien, vamos a llegar a la conclusión del tema del día de hoy. ¿A qué vamos a concluir? Las transformaciones en el orden económico tiene que ver mucho con la estructura que tengamos, porque va a haber consecuencias en tanto políticas y sociales. Si no hay estructura y esa estructura está mal educada y no tenemos claro qué es lo bueno y qué es lo malo, pues va a haber repercusiones. Y eso afecta al mundo, ¿eh? Han cambiado dramáticamente el escenario en el que se desenvolvía la vida de las personas y las organizaciones. Obviamente hay más competencia, menos recursos, clientes más exigentes, ¿no? Pero hay más cuestiones globales también positivas. Los fenómenos de liberación del comercio y las cuestiones transnacionales, hablando concretamente de un tema de globalización, hace que la economía sea más competitiva y tendemos ya a no considerar cuestiones como empezar a destruir el medio ambiente, hay más pobreza, hay más migración, y estos son el marco de la realidad en la que se están desenvolviendo los trabajos. Una pena ver cómo en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero, las empresas te dicen, pues si quieres y si no, pues vete de migrante, ganas más. Y nosotros mismos corremos a la gente y les pagamos mal. Entonces, son situaciones, son escenarios en los cuales se está desenvolviendo la economía. La ética no es un accesorio de lujo que puedan adoptar algunos cuantos, algunas empresas que tienen la capacidad de pagar capacitación, algunas empresas que creen que es una buena moda. No, la ética no es eso. La observación de ciertas normas básicas y de ciertos valores fundamentales no es opcional, sino es un requisito para poder subsistir en este mercado tan difícil. Hablar de justicia es observar a la ley, respetarla, respetar los derechos humanos. Debe ser una realidad también operante llegar a que las autoridades y la sociedad cada vez actúen de manera mejor. Por ejemplo, ponemos palabras de la OCDE, que la ética puede ser puramente instrumental, puede ser un medio para llegar a un fin, pero un medio necesario. La ética de gobierno es una condición que, bueno, pues finalmente es de política pública, por eso se toca este tema. Y en ese sentido es más importante que cualquier política concreta. Pueden todos depender de ella, sí. Por eso la exigencia en el gobierno, en la ley, de que cada vez las prácticas se hagan de mejor manera. Esto es especialmente relevante en el caso de las organizaciones civiles, por ejemplo. Para la empresa es más de los directores, pero para las empresas sociales, públicas y civiles, el gobierno juega un papel fundamental sobre las reglas donde se está poniendo los procedimientos y la conducta. En ese sentido, las organizaciones civiles son solidarias, a las cuales nos dirigen principalmente en el caso concreto del gobierno. Esto es una diferencia que te puedo dar de cómo las diferentes organizaciones se están conduciendo y qué los está afectando más, dándole prioridad a la empresa, particularmente como ejemplo en la clase. Y bueno, ya para concluir, es importante hablar de corrupción. Lo vamos a atacar más adelante en otra clase. Sí te pido que termines un poquito de darle lectura a esta parte que estás viendo aquí en los slides, que tiene que ver qué es la moral pública, a qué se refieren las leyes y los reglamentos, la administración que es del gobierno, y cómo se está trabajando la distribución del poder y la distribución de la riqueza, hablándote de ámbitos públicos y de ámbitos de gobierno, que eso los vas a poder consultar en las láminas.
Este tema lo vamos a abordar en la última clase. Bueno, a nombre del Colegio de Empresarios de la materia ética en las organizaciones, soy el maestro Aldo Sánchez, te agradezco el espacio y el tiempo dedicado y te invito a contestar la actividad que tenemos de la sesión.